Yo me llamo Isela Chavarría Serrano. Crecí en el pueblo de San Miguel Topilejo, aquí en la Ciudad de México. Y era una casa de lámina, como les llaman, choza, así como de... Ahí crecí, en una casita de esas, que poco a poco se fueron construyendo. Mi mamá como trabajaba, mis tías, con ayuda de mis tías y de mi mamá, mi abuela le hicieron su casa. Pero yo crecí así en la tierra, había tierra así como aquí, la casa de lámina, cocinábamos con leña, en el fogón, ahí comíamos todos. En mi infancia crecí sola con mi mamá, porque se separó de mi papá. Y pues vi cómo mi papá maltrataba a mi mamá y todo eso, por eso fue que se separó de él. Vivíamos con mi abuela, ella fue la que se hizo cargo de nosotros desde la infancia. Crecí ahí con ella, cuidando a los hermanos, ayudándole en los quehaceres, por eso es de que aprendí mucho de ella, de la cocina y eso, y yo creo que eso fue lo que me motivó a que me gustara mucho. Tengo 2 hermanas y un hermano que es el más chico. Yo tenía que cuidar de ellos como si fuese su mamá, lavarles, plancharles, hacerles de comer, bañarlos, o sea, toda la actividad de una mamá desde chica. Compartíamos los cuartos con mis hermanos, pues con mis abuelos, y en la escuela. Solamente terminé hasta la secundaria, de ahí ya mi mamá ya no pudo darnos más, entonces tuve que ponerme a trabajar con ella. Desde los 12 años trabajé con mi mamá, le ayudé a hacer tortillas y siempre me la viví haciendo tortillas. Vendíamos en el crucero de acá sobre Club de Gol, y de ahí empecé, o sea, siempre me la pasé trabajando con mi mamá, trabajando, y ahí aprendí también muchas cosas, hacer las gorditas y todo lo que mi mamá vendía. Yo siempre he trabajado en casa, siempre he trabajado en casa en la limpieza. Fue muy difícil de encontrar trabajo, más en la pandemia. Fue donde yo me quedé como 2 años sin trabajo, y pues solamente ayudándole a mi mamá a hacer tortillas fue con lo que yo pude salir adelante. Y después de eso mi mamá, la señora Lore, fue la que como ella vende por aquí, le habló de... Entonces mi mamá me trajo aquí y por eso estoy aquí. Tengo que salir muy temprano de allá porque el trayecto sí son casi 3 horas, entonces tengo que salir temprano para poder llegar a la hora que estoy llegando. Tomo un pecero del pueblo, de donde yo vivo, a la entrada del pueblo, y de ahí tomo otro para acá, para Calzada de Tlalpan, para Estadio Azteca, y me bajo en zona de hospitales, y de ahí camino para acá. Son casi 25 o 30 minutos que me hago caminando desde allá hasta acá. Cuando ya tenía como 20 años, me junté con una persona, y pues ahí estuve, pero igual, aunque yo vivía con esa persona, yo siempre trabajé así en casa, y siempre he trabajado de limpieza y limpieza. Después me separé de él también porque, pues, desgraciadamente se fue con otra persona. A mis hijos me los dejó, los más pequeños de 6 años, y pues les eché ganas, y hasta ahorita sigo echándole ganas, y aquí estoy. Fue un poco difícil, pero a la vez, o sea, como yo trabajaba, aunque vivía con él, pues como que fue un poco difícil, pero a la vez pues dije, no, tengo que echarle ganas, y mis hijas, la más chica estaba estudiando y pude sacarla adelante con sus estudios. Sí me costó muchísimo, de verdad que a veces yo lloraba, y yo sentía que ya no podía, sentía que no iba a poder, la verdad, pero pues con el apoyo de mi mamá y sus palabras, saqué adelante a mí. Y ahora ella es mi orgullo. Pero sí, me acuerdo y lloro porque fue muy difícil. De verdad que antes, y como me lo preguntan, me las vi muy difíciles. A veces ella iba con los zapatos rotos. De verdad que me acuerdo y me entristece mucho. A veces ella se iba con solo 10, 20 pesos de su pasaje. Llegaba y hubo semanas que comíamos. Yo se lo conté a la señora Lore, a veces yo compraba 10 pesos de tortillas, 10 pesos de jamón, y eso lo cortaba en tiritas el jamón, y según ella comía un taco. Pero sí, supo aguantarme, y ahí está. Y yo sentía que eso no iba a poder, pero con el apoyo de mi mamá, a lo mejor no económicamente, pero moralmente, logré sacar a mi hija.
Hubo días que de verdad no teníamos para comer, ¿no? Y nos aguantábamos sin comer. Y a veces mi tío también me llevaba rollos de espinacas. Desayunábamos taquitos de espinacas, comíamos tacos de espinacas toda una semana, solo eso. Allá en Topilejo hay milpas, se siembra la espinaca, chícharo, o sea, muchas verduras. Y un tío fue el que me apoyó mucho, que me llevaba así manojos de espinacas o chícharos, papas. Y mis otros hijos, aunque ya eran casados y todo, ellos nunca vieron si yo tenía o no tenía dinero. Vieron por ellos y el otro se fue con su papá, solo me dejaron con la niña. Ellos no, o sea, a ellos nunca les importó si yo tenía para comer o no tenía, o sea, no. Y siempre y hasta la fecha me han dicho que porque a Kenia yo la quiero más, entonces no la quiero, o sea, yo quiero a todos porque son mis hijos. Pero pues ella fue la que me aguantó mucho, su papá se fue, nos dejó, ella nunca se fue con su papá o que me dejara sola nunca, o sea, ella aguantó pues el hambre conmigo. Entonces cuando entró a la escuela, te digo que a veces llevaba el uniforme, a veces no, a veces con los zapatos rotos, y a ella nunca le importó eso. Ella quiso salir adelante y ellos me lo han dicho, mis hijos, que por qué a ella le di estudio, por qué a ella esto, pues porque no sé, desgraciadamente, cuando ellos crecieron vivíamos con su papá, entonces el papá dijo hasta aquí y ya, o sea, no. Y yo quise echarle ganas, hablé con mi hija y quise echarle ganas y ella también, para poder salir con sus estudios. Todos viven en Topilejo, pero los otros como ya están casados, ellos ven pues por sus hijos, su familia. Eso sí, cuando necesitan algo, o no sé, un préstamo o algo que necesiten de mí, pues ya se acercan a mí, y si no, pues no, ni se acercan. Ellos están más pegados a la familia de su papá que conmigo. Yo quiero pues hablar con ellos y eso, y solo les llamo por teléfono y ahorita vamos, o no sé, y como que me evade. Entonces dije, bueno, ya me acostumbré de verdad a estar sola. Y mi mamá, como somos 3 hermanas, las otras también desgraciadamente son solas, y pues está más apegada a mi mamá con una de ellas, y es que ella vive con mi mamá, entonces por eso. Y cuando yo voy y yo quiero platicar con mi mamá o así, como que me evade también, entonces digo, bueno, ya me acostumbré, de verdad que ya me acostumbré a estar sola, nada más con mi hija, porque mis hermanas, ellas dos son muy unidas, las dos son más chicas, pero son muy unidas. Entonces le digo yo a mi mamá, qué bueno que están unidas, no me da coraje, al contrario, me da felicidad que estén unidas, pero eso sí, cuando hay choques o cuando se enojan, discuten, van conmigo, va una, va la otra, las escucho, pero pues digo, bueno, pues mejor arreglen su situación porque yo conozco cómo son, entonces mejor sola, la verdad. Y aunque yo estoy ahí convivencia y eso, y estoy con ellas, siempre están juntas ellas, entonces a mí como que me ven así, me hacen como a un lado, no sé. Y siempre ellas se llevan muy bien y qué bueno, de verdad, qué bueno, porque pues son mis hermanas y no tengo por qué tener coraje entre ellas, pero sí a mí como que siempre me hacen a un lado, siempre, o sea, no soy desagradable, no sé, pero ya me acostumbré. Tengo esperanzas y algún sueño de algún día, o sea, platiqué ya con mi hija y echarle ganas a las dos, como ahorita ella se trabaja, algún día nosotras mismas independizarnos y hacer, aunque sea un cuartito muy pequeño, pero para las dos, como una recámara, y ahí mismo pues la cocina, ya así con el tiempo se van dando las cosas y nos va mucho mejor, pues ya hacer otro pequeño para tener la cocina, pero por lo pronto pues en uno así como que. My name is Pearline Donaldson, and I grew up in Houston. Mostly we moved there when I was probably 5, so I counted Houston. And then we moved into Sugar Land. We didn't have a lot of money. We were provided for, but other than that, it was just normal, nothing out of the ordinary.
I must have been about 6. We had lived here in Houston for a while. And I can't remember a lot of the detail, but one thing I remembered, Daddy had taken my sister and I, where there was just 2 of us, and he bought us cowboy boots. My mother liked to have a fit because you could hear, of course, carpet wasn't much of a thing at that time. And you could hear them walking all over the house, and we nearly drove her crazy because we love those boots. And I think that's until older. Well, I remember one year we went on vacation, and we went to New Mexico, and Daddy had relatives there, so that's been a while to remember. And we enjoyed that, but I think that's about it. I married in 1958. My husband passed away a couple of years ago. And we had 2 kids, and they were very active at school, and they had we were with them quite a bit. My husband really enjoyed my son's sports activities, and my daughter at one time, and then they went on through school. We went through the whole thing, and they didn't go to college. My son wanted to be like his dad, which was a plumber, and he did. He became a master plumber. And my daughter is into the business area, and she did that. And even when they graduated, a college scene was not as important as they push it now. I mean, they wanted, of course, the school and all wanted them to do this, and it was their choice, not to go. And they've done well, so and I don't think college is for everyone. They used to, in school, have classes for trades, and they don't do that anymore, I don't think. And I think they're missing out because a lot of the kids are not college material, and they have to struggle when they don't have something to fall back on after school, because they need a purpose, and sometimes the trades gave them something that they enjoyed and that they liked, but more so than going to college. And then they married, and that's where it all starts again. I love to read, and I do that quite a bit, especially now that I don't have to work. And I decide that housework can wait. Sometimes a book is much better. I like the mystery or romance mystery, something that's light, not real heavy. Once I start reading, is putting a book down, or once I start a TV series that they've streamed it so much, you have several seasons, you get started on something like that. And I don't have to do much of anything, so I don't. But I do keep my house clean. I do everything that needs to be done. It's just that when I get started on something, I just don't want to put it down on a project of reading or even putting pictures or recipes together, photos in an album. I still do that where people leave it on their phone. I used to could do anything I wanted to as far as moving and so forth around. I can't bend down on my knees anymore, so I miss that greatly. Just the aging part of it, I guess. In 2004, I found out I had breast cancer. I guess that was one of the things that is really a low point, but everything went fine. I didn't have a lot of sickness. I was very blessed because it didn't make me sick like it does a lot of people. Went through the cancer treatments, all of that, and still didn't have any problem, and I still worked.
before that, in 1958 in November, I had thyroid surgery, and that was quite a bit at that time. And I was married at that time, so I had my husband and my family. So we made that through. And the only other thing is when my husband passed away, and my parents. But the latest thing was when he passed away a couple of years ago. We've been married 64 years. He was healthy, very healthy, until he had his first heart attack when he was 38. So, but then he didn't, in 2005 he had a bypass, and that was okay. I mean, he went through everything fine until he began to have the dementia, and that slowed him down some. And it eventually just got where he didn't want to be around people because he couldn't hear them well enough, and he forgot who they were. And the noise, if there was a lot of people there, would just agitating. He even enjoyed the last few months of it, even though it was hard for him being bedridden. I've really had a good life. Of course, there are disappointments here and there, but not enough to linger on and, and say that, oh, I wish I'd have done something different. But I don't really feel that I could change anything if I wanted to. Everything was fine. I'm thankful that I have my health and that my kids are healthy and my grandkids. And I'm very thankful that I was as healthy so that I could be there and do and help my husband for whatever he needed. And he was happy, and he kept telling me closer to the end of his time, I know that I'm going to heaven, because God has already told me. And he said, and you're going to be there too. When it's your turn, you're coming too. So he was happy. We started here a few years back. Must have been about 3 or 4. And it just helped us. It helped us in our finances with the food, because that way we had some extra. And then once he passed, of course, that took a lot of my income out, because we're on Social Security. And it took a lot from the total that I would get. So it helps me with my grocery bill, and so I'm thankful that we even tried this. I've never done this before, and it was an outing for him when he could come, even if he sat in the car. But no, they've helped, and I know they help a lot of people, and I'm just thankful that we were able to do this. Yo me llamo Juan Jorge Conejero Aragonés Irizarry Sudelmia, ese es mi nombre. Yo crecí en Alemania, porque mi padre se fue a Alemania a trabajar y entonces se llevó a la familia, a mí, a mi hermana y a mi madre. Entonces yo he estado prácticamente toda mi vida en Alemania. He estado en la escuela alemana, he hecho el oficio en Alemania, toda mi vida. Y mi sangre, esa es pura española, porque en mi familia no hay nadie extranjero. Yo soy puro español, pero lo que es mi patria o mi país es Alemania. Yo nunca pensaba que después de 30 años me iba a venir a España. Voy a venir. Tuve una juventud muy, muy normal. Yo fui a Alemania con mi padre, pues ahora si lo pienso me di cuenta que primero estábamos en un piso con 2 habitaciones, después en un piso con 3 habitaciones, y después tuvimos suerte que tuvimos un piso que eran 2 plantas. Teníamos 6 habitaciones. Sí, tuvimos mucha suerte ahí. Y yo me crecí alrededor de mucha gente con mucho dinero. Nosotros, mi familia, éramos normal, no éramos pobres. Una vez tuve un juicio que me comí por droga que no era ni mía, fíjate. Y me lo tuve que comer, que no fui a la cárcel, me dieron tiempo condicional y cosas de esas.
Pero esta vez yo dije que era todo mío, no metí nadie en problemas, ¿sabes? Y dije todo. En vez de decir ellos, vale, le damos 23 meses, eso quiere decir que no me van a echar. En esos 23 meses, cuando pases la mitad, te vas a ir a un, ¿cómo se llama eso? Para desintoxicarte, para problemas de drogas, ¿sabes? Como una especie de internado, que estás un año, ¿sabes? Y entonces, pero no es como la cárcel. Te miran como la fisiología, porque las drogas, dejar las drogas, lo peor es la cabeza, no es el cuerpo ni la heroína, es la cabeza. Y entonces, claro, pues no me dieron ni esa. Me dijeron así y pum, y de un día al otro estuve en España. Yo vine aquí como un extranjero. Eso es muy difícil. Mi trabajo me encanta, sobre todo porque tengo que ver con muchas personas. Soy prácticamente guía de turismo aquí en Barcelona. Eso es una cosa que me gusta mucho, y también hay otra cosa que no dejo ahora por el tiempo, que estuve trabajando 14 años en un comedor social, dándole por las mañanas a la gente de la calle del desayuno y la cena y cosas de esas. Lo principal es ayudar, a no tener los pensamientos malos. Que yo los tubos que lo hago, la mayoría lo hago en alemán. Y si lo hago en castellano, pues es un cachondeo. Eso sí es verdad también, pero bueno, a la gente le gusta, ¿sabes? Y sobre todo cuando cuento de mi tiempo en la calle y todo eso. Lo hago con mucha, como se dice en Andalucía, con mucha gracia. Y cuando empiezo a contar la historia de la presencia de hoy de Barcelona, y cuando ya vino el punto que vi ahí, sí, pues a mí me pasó. Bueno, vamos a volver a la Catedral de Barcelona. ¡Oh! Ya no quieren ni escuchar la de Barcelona, todo alucinado, ¿sabes? No quieren escuchar mi historia, ¿sabes? Yo digo, podía contar mil historias de gente de la calle. Y una vez me pusieron un cuchillo en el pescuezo, pero eso fue lo único. Pero yo sabía que no era pinchar, porque por una mochila. Yo pensé, mira, esto lo que quiere es hacerme miedo, ¿sabes? Y ponérmelo en el pescuezo, ¿sabes? Pero si fuera yo en serio, no te la ponen en el pescuezo, te la ponen aquí los tendones. Y sobre todo a mí, porque soy grande. Y sabe que si me levanto, va a tener un mal día. ¿Y qué pasa? Aquí sabe que yo no lo tomo en serio. Si lo pone aquí, me callo. Es una vida fuerte aquí, una vida dura. No, si no... Yo he perdido a 2 personas que vinieron aquí, como yo. Cuando yo llevaba aquí 3 meses, conocí a uno, al José, que también habían echado de Alemania. Pero su condena era hizo un robo en un kiosco, no sé qué, y era alcohólico. Y lo metió en la cárcel más de 4 años, y le dijeron que lo mandaban a hacer una cura de esta, de alcohólico. Entonces fue 12 meses, y 2 o 3 días antes que terminara el proceso de la clínica esa, vino la policía, lo coge, a la cárcel, y al otro día a España. Entonces vino aquí, y lo malo que tenía él, que el acento que tenía cuando hablaba el español era acento alemán. Tú sabes, tío, cuando yo vengo aquí a España, pues esto no me gusta, un acento muy raro alemán. Entonces la gente aquí le dice, mira, ahí viene el alemán. Y él se ponía negro. Y entonces empezó otra vez a beber, ¿sabes? Eso cuando llevaba aquí ya 3 meses. Yo le busqué un albergue, le ayudé hasta donde puse. Pero después de mí me di cuenta que era muy conflictivo. Cuando bebía era súper conflictivo. A ver, se hizo cosas que la hostia, la policía lo conocía, hasta que después de 2 años me entero que se habían encontrado en la calle porque se había el hígado, se había reventado, de algo que bebía. Ese se murió. Después otro chico con 19 años vino aquí y no se lo podía creer que le habían echado a Alemania. Ese había nacido allí, ¿sabes? Solo tenía un pasaporte español y no se lo creía y al cabo de 6 meses le dio un buen pico, la de oro y adiós, con 19 años. Fue también una mujer también que la echaron, española, esa también se mató. De estos 8 años que estaba en la calle, para mí los peores fueron los 3 primeros años. Fueron los peores, pero también fueron los 3 años que aprendí cosas. Aprendí, por ejemplo, que no es lo más importante tener un televisor plasma, no tener un último modelo de móvil, no tener la ropa nueva de todos los días. ¿Sabes? Aprendí mucho a valorar, va a sonar un poco raro, pero
siento un poco libre. Cuando vas por ahí, ¿sabes? Con tu mochila, con tus colegas, sé que todo el mundo te mira raro, pero es en principio que tú disfrutas, porque eres libre. O sea, no tengo que poner un cuchi ni una cadena. Estás en la calle, lo primero que tienes que quitarte es la vergüenza de encima. En la calle aprendes muchas cosas de valorar. Tampoco no es que tú, en realidad no compras muchas cosas, pero cuando tú estás con alguien de la calle, lo primero que tienes que comprender y hacer es compartir mucho. Cuando llevo mucho tiempo con alguien junto en la calle, yo he tenido muchos amigos, yo he perdido muchos amigos también tengo que decírtelo. Y yo, en estos 8 años, pues, también aprendí a valorar mucho mi vida. Porque sinceramente, si me fuera a gustar la droga, yo no estuviera aquí contigo sentado hoy. Lo que pasa es que yo tomé el camino de decirme, se acabó. Y ya está. Se acabó también, bueno, no es tan fácil, pero que tampoco se lo consiga a nadie, ¿no? Porque yo tenía un nivel muy alto de droga. Sí. Yo muchas veces no sabía ni dónde estaba. Y una vez me paré aquí en la Rambla, en una luz roja, y estuve por lo menos 2 horas de pie dormido, con un pedo de caballo de heroína que te cae. Y después vas pensando en esas cosas. Eso sí que no. Hasta que llegó el día que me pinché, yo nunca me pinchaba. Tenía un amigo mío extremeño, ese que me pinchaba. Y eso tuve suerte, porque era un tío que llevaba ya más de 30 años pinchándose. Y sabía que lo último que quería es que me pusiera yo con las heroínas. Después llegó el día que no estaba él y pensé, me tengo que pinchar, y como me pincho, y yo los sudores, y yo todo como un loco. Y me acordaba que no me quería pinchar en el brazo porque yo vi una vez con un absceso así, ¿sabes? Si coges la jeringuilla y lo pinchas afuera de la vena, pues eso te infecta y hace tiene un absceso así de grande, pero te lo juro. Y yo pensé, entonces me vino la idea de pincharme en el pie. Y entonces te pinchas aquí al lado. ¿Y qué pasa? Si no sabes, la mayoría siempre te pinchas para aquí arriba, para arriba, siempre para el centro del corazón. O sea, que da al corazón. Y yo me pinché para abajo. Entonces, mira, cuando me pinché para abajo, a los 10 minutos, pasó esto. A ver si puedes ver. ¿Ves esto negro que ves aquí? Esto lo tengo por todo esto. Se quedó la sangre parada y eso. Y tenía 2 boquetes muy grandes. Y eso estaba en la calle. Estaba en un albergue durmiendo. Y andaba todos los días, desde aquí al albergue, andaba todos los días unos 2 kilómetros. Con una muleta y una mochila. Allá a dormir. Después me levantaban a las 8 y andaba con la muleta y con la mochila a desayunar aquí, fuera de aquí. Estaba todo el día aquí. Y eso me dijo la médica, mira, a ver, tú me has contado que tú no tomas drogas. Y digo, y mami dice, mira, tú tomas esto. Y yo me acuerdo, y eso fue el punto clave, que me dijo muy en serio, me dice, a ver, esa es tu vida. Si tú dejas ahora las drogas, yo te salvo el pie, lo salvo. No lo dejes, no importa. Y ya está. Y de ahí hace ya 14 años que yo tomo drogas. Para mí lo peor que me ha pasado en mi vida, o lo más horrible que me ha pasado en mi vida, eso fue cuando perdí a mi hija. Que estuve 9 horas esperando que se muriera. Eso es lo peor que me ha pasado en mi vida. Tampoco no es una cosa que no lo pongo en los 7 vientos, ¿sabes? No lo digo mucho y tampoco lo hablo mucho. Porque a mí tampoco me gusta, ¿sabes? Ver las penas farces, cosas de esas, ¿sabes? Porque si yo le cuento esas cosas así, tan privadas a alguien de aquí, pero cuando Juan saca un poquito de marihuana se acabó la historia. Entonces no es una sinceridad. Es show. Y por eso no me gusta hablar mucho sobre el tema ese. Pero ahora que me has preguntado, si soy sincero, eso es lo peor que me pasó en mi vida. Vale. ¿Cómo era tu hija? Bien. Primera cosa que estoy agradecido, que estoy vivo y estoy bien. Después de todo lo que ha pasado y todo el resto. Y agradecido también estoy de la ciudad de Barcelona. Se puede vivir muy bien aquí. Barcelona es una ciudad preciosa. Madre mía, 22 años llevo aquí.